mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, me están dando ganas de predicar. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Fuego sobre ti, fuego. Voy a aguantarme un poco más para que él aprenda a amar mi presencia. Hay respuesta para tu casa, hay respuesta para tu casa. Lo que pediste viene de camino. Déjate de cuento, porque tú estás aquí para buscar al Rey de Gloria. Y la palabra dice: puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Cuánto bendicen a Dios? Vamos a hablar bajo el tema en esta noche: el maravilloso ministerio de milagros y sanidades y liberaciones de nuestro Señor Jesucristo. Así se llama nuestro tema. ¿Cómo se llama? El maravilloso ministerio de milagros, sanidades y liberaciones de nuestro Señor Jesucristo. Y usted me ve una sonrisa, porque cada vez que hablo de Jesús, estoy hablando de mi héroe. Estoy hablando de ese ser único y especial en mi vida, ese ser que le dio sentido a mi existencia y a mi vida, y que por su gracia me da el privilegio de poderle servir y ver las maravillas que Él hace de cerca. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando nosotros miramos el panorama del Antiguo y del Nuevo Testamento, vemos sin lugar a duda un Dios sobrenatural. Lo natural es lo que el ser humano puede hacer. Lo natural es lo que el ser humano, dentro de sus posibilidades, puede hacer según sus sentidos básicos, como es el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Pero hay cosas que se salen de lo natural. Hay cosas que requieren un trato sobrenatural, y ese es el a la arena especial del Dios del cielo. En esa área Dios es especialista de especialistas. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Como les decía, cuando miramos el Antiguo Testamento, nosotros vemos a hombres de Dios. Hombres de Dios como el mismo Enoc, que caminó con Dios. Hombres de Dios como el mismo Moisés. Impresionante cómo Moisés toma las aguas y las convierte, aleluya, en sangre. Cómo Moisés entonces hace que vengan 10 plagas sobre Egipto. Y cómo manifiesta aún que caiga maná y haya provisión para el pueblo de Dios. Cómo permite Dios a través de este hombre que las aguas se abran. Diga conmigo: eso es sobrenatural. Otra vez, eso es sobrenatural. Y luego Dios tomó a su hijo espiritual, Josué, y Josué está frente a las aguas del Jordán y pasa lo mismo, se abren las aguas. Más adelante vemos hombres como el profeta Samuel, uno de los hombres que más me llama la atención, Samuel el profeta. Yo cuando menciono ese nombre, como que la piel se me eriza, porque ¿quién como Samuel entre los profetas? ¿Cuánto bendicen a Dios? El vidente Samuel, dice la Biblia que cuando Samuel oraba, Samuel no tenía que empuñar espada. Cuando él oraba, los enemigos del pueblo de Dios eran vencidos. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Pero algo que caracterizó a Samuel fue que fue un hombre de mucha intimidad, de mucha oración, porque cuando estamos en el secreto de Dios podemos manifestar en público la sobrenaturalidad del Señor. Amén o no amén. Ahora podemos ver nosotros en las escrituras hombres como el profeta Elías, uno de los profetas más sobrenaturales. Elías, un hombre de milagros, un hombre de proezas, de maravillas, un hombre de fuego. Eso me gusta en Elías, un hombre de fuego. Dice la Biblia que en muchas ocasiones él oraba y el fuego caía en la tierra y consumía a los enemigos de Dios, pero levantaba a los que amaban al Dios amaban al Dios del cielo. Amén o no amén. En una ocasión Elías oró y dice que los cielos se cerraron y no llovió, pero luego oró y los cielos se aperturaron. ¿Sabe una cosa? Independientemente de los gobernantes que estén en la nación, yo le decía a la iglesia: mire, en Israel muchas veces hubieron reyes buenos y reyes temerosos de Dios y otros no, pero siempre la respuesta estaba en los profetas. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Cuando había un rey llamado Acab, había un profeta llamado Elías. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Aleluya. Quiere decir que esta temporada es una temporada muy profética. Diga conmigo: muy profética. Otra vez, diga: muy profética.
Ocurre que había una situación con una mujer de la iglesia que le estaban cobrando cierta cantidad de dinero en cierto procedimiento, cierta situación, y mi esposa le soltó una palabra y le dijo: haz esto y esto. Y cuando dijo, bueno, ya no tengo que pagar nada, yo le dije a ella: es porque la palabra del profeta activa a los ángeles. Cuando un profeta, aquí hay ángeles que están como con libretas esperando. Cuando un profeta habla, ellos toman atenta nota. Es más, ni atenta nota muchas veces, sino que van y ejecutan. ¿Cuántos alaban al Dios del cielo? ¿Cuántos alaban al Dios del cielo? Aleluya. Y el profeta le dijo a la mujer: no escaseará el harina ni minguará el aceite. Ahora, ¿qué pasó? ¿Quién traía más harina y más aceite a la casa de ella? Los ángeles del Señor. Ahora, teniendo esto en cuenta, podemos mirar o seguir mirando en el Antiguo Testamento uno tras otro. El mismo Eliseo, hijo espiritual de Elías. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? Dígale al que está a su lado: si tú eres hijo de Fuego Santo Chur, ¿dónde están las rayas de Fuego Santo Chur? Porque hijo de tigre sale pintado. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dígale: ¿dónde están las rayas de Fuego Santo Chur? Tienes que tener ese ADN. Tiene que verse ese genotipo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y algo que me identifica y me agrada en sus pastores es que es un hombre de fuego, es un hombre de desafío, es un hombre de guerra. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? A su nombre. Ahora hay una frase que dice: la pelea es peleando. Dígale que toque el que está solo, dígale: la pelea es peleando. Dígale: la pelea es peleando. Ahora, pudiese yo seguir mencionando hombres del Antiguo Testamento que hicieron proezas, que manifestaron moveres sobrenaturales por la fe. Pero no quiero quedarme allí. Quiero llegar a nuestro centro, a Jesús. Diga conmigo: Jesús de Nazaret. Nosotros conocemos cómo desde su nacimiento hasta su partida de la tierra fue sobrenatural. Su nacimiento, por obra y gracia del Espíritu Santo, vino la sombra del Omnipotente y fue fecundado aquel óvulo en María, y entonces concibió. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Y luego, cuando Él muere, sobrenaturalmente resucita, pero también sobrenaturalmente asciende a los cielos. Una vida sobrenatural la de nuestro Señor. Pero ¿qué de esos 3 años y medio donde desarrolló su ministerio? Ocurrieron muchas cosas, libros faltarían para escribir, pero ¿sabe una cosa? Algo que predominó el ministerio de Jesús fueron los milagros, fueron las sanidades y fueron las liberaciones. Ahora, miremos en las Escrituras. Acompáñeme por favor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, estando allí, diga: sobrenatural. Oh, gloria al Señor. Gracias, Señor, eres bueno. Mateo capítulo 4, en el verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacob hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias. ¿Todos los que tenían qué? Y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó. Wow, qué lindo, ¿verdad? Ese es el génesis de su ministerio. Pero no quedó allí, continuó en una avalancha, digámoslo, de sobrenaturalidad. Pero una de las claves de nuestro Señor Jesús fue esperar que el Espíritu Santo viniera sobre él en el bautismo. ¿Cuánto bendicen a Dios?
A partir de allí Él comienza, como dice Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a proclamar el año agradable del Señor. Y comenzó en el poder del Espíritu Santo a obrar milagros, a obrar sanidades, a obrar liberaciones, como lo estamos viendo. Ahora, si usted va conmigo más adelante, en el mismo Mateo, por favor, Mateo capítulo 8, verso 14, dice: vino pues a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. ¿Y ella se levantó y qué? Y le servía. Mi pregunta es: ¿a cuántos el Señor aquí en algún momento ha sanado, libertado o les ha obrado milagros? Yo creo que nuestra gratitud debe ser expresada en el servicio a Él. Dígale al que está a su lado: debemos servir al Señor. Ahora, teniendo eso en cuenta, miremos lo que sigue diciendo. Aleluya. Verso 16. Y cuando llegó la noche trajeron a Él muchos ¿qué? Estaba buena la cosecha, aleluya. Muchos endemoniados, qué bonito eso. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese todo lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es ilegal, escuche esto. Oh, gloria al Señor. Cuando un embajador, abro paréntesis, llega a un lugar, ese embajador viene representando ese lugar de donde viene. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y yo estoy como un embajador y tengo el documento legal en mis manos, donde dice que es ilegal que tú permanezcas enfermo. Pueden venir momentos de prueba donde la enfermedad quiera golpear, eso no podemos negarlo, pero no debe permanecer como una constante la enfermedad. Es ilegal la enfermedad en tu cuerpo. A su nombre. Y vine también con órdenes de captura sobre espíritus. ¿Cuánto bendicen al Señor? Es incorrecto que tú permitas que los espíritus continúen influenciándote, oprimiéndote, poseyéndote y enajenándote. Se van, los capturamos o se entregan. No sé qué van a hacer. Aleluya, a su nombre. A su nombre. Escuche esto. Estoy entonces diciéndole lo que yo simplemente estoy como embajador repitiendo lo que se habla en la nación del cielo, lo que se habla en el reino del cielo, lo que el rey decretó que tiene que ser hecho. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Ahora, ocurre algo, y es que estamos mirando el ministerio de Jesús porque es nuestro espejo, es nuestro modelo y es lo que tenemos que observar para mirar qué debe pasar en nuestro presente. Ahora, teniendo eso en cuenta, gloria al Señor para siempre, quiero que en el mismo Mateo, pero ahora se remita, aleluya, al capítulo 10. Dice el verso 1: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen ¿dónde? Fuera, y para sanar toda ¿qué? Enfermedad y toda dolencia. Aleluya. El verso 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracias. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre, ni en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Cuántos bendicen a Dios? Aquí hay una tarea encomendada. Jesús no solamente ministra milagros, sanidades y liberaciones Él, sino que ahora también envía a los que capacita para que hagan lo mismo. Ellos nos estaban representando a nosotros, es decir, que esa tarea no muere con ellos, continúa con nosotros. Ahora, vamos entonces a mirar más allá al capítulo 14, por favor, del mismo evangelio de Mateo. Mateo capítulo 14, pero váyase al verso 34. Y terminada la travesía vinieron a la tierra de Genezaret.
Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los que, wow, trajeron todos los enfermos. Llegó Jesús, tenemos que llevar a los enfermos. Aló. Y dice 36, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Hay dos formas de tocar a Jesús. Una, tocarlo por tocarlo, no pasa nada. Y otra es tocarlo con fe. Cuando lo tocas con fe, aunque escuche, oh Dios mío, déjenme mencionárselo en testimonio. En esa iglesia donde le digo que no han pasado ni 4 días, yo estoy ministrando a un hombre que tiene problema en su columna y tiene un problema en el ciático. Él está acá, lo estoy ministrando. Mientras que él, el adorador, el que tiene el bajo, él dice: Señor, no importa la distancia, tú los tocas a él, me tocas a mí. Entonces él dice que él sintió un toque, sintió algo sobrenatural y pasó llorando. Y yo ni cuenta me había dado. Me dijeron, me llamaron predicador, mire él, un milagro, un milagro. Yo volteo y cuando me comentan, y el hombre con lágrimas en los ojos dice: sí, cuando usted estaba ministrándolo a él, yo le dije esto al Señor, tú lo tocas a él, también yo creo. Y entonces Dios lo sanó. ¿Cuántos bendicen a Dios? Wow, a su nombre. Para Dios lo imposible no existe. Y Él está aquí, su presencia está aquí. Este lugar es una embajada del reino de los cielos. ¿Cuántos bendicen a Dios? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ahora, escuche esto. Tiene que entender que hay de lugares a lugares. Si uno va, un ejemplo, a X o Y galería, ¿qué se va a encontrar? Frutas, verduras, vegetales, ¿verdad? Ventas. Si usted va de pronto a un concesionario, ¿qué se va a encontrar? Carros. Si usted va de pronto a un hospital, ¿qué se va a encontrar? Camillas, médicos. Pero si usted llega a la iglesia, allí usted se va a encontrar con la palabra del Señor. Allí usted se va a encontrar con la persona del Espíritu Santo. Se va a encontrar con sus pastores. Se va a encontrar con una atmósfera que ya está preparada para que lo sobrenatural ocurra. No es lo mismo que te quedes en casa que vengas a la casa de Dios. Wow. Wow, ya todo está listo, esto está servido todo. Están ungidas las paredes, está ungido el lugar, todo está listo. Está la adoración. No, creer y recibir. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Wow. Ahora, en el capítulo 15 del mismo libro, del mismo evangelio de Mateo, en el capítulo 15, verso 29, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. Qué bonito eso, ¿verdad? Y los sanó. A su nombre. Hoy tienes que traer tu enfermedad, hoy tienes que traer tu situación a los pies de Jesús, y Jesús hará. Dije, Jesús hará. Dice el 31, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Hebreos capítulo 13 verso 8 dice que Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es más, el reino ha habilitado que cosas mayores tienen que ocurrir. Jesús, antes de irse, acompáñeme en San Juan, por favor, capítulo 14, en el verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que hará, porque yo voy donde, al Padre. Jesús hizo milagros, sanidades y liberaciones. Comisionó a sus apóstoles para que lo hiciesen. Antes de irse, prometió que las mismas obras las haríamos y aún mayores. Aún mayores. Y yo le creo a mi Señor por cosas mayores.
Dije, yo le creo a mi Señor por cosas mayores. Si seguimos mirando la escritura, nosotros podemos notar que cuando ya nuestro Señor asciende, viene el Espíritu y los llena. En el libro de Hechos, si usted es tan amable, acompáñeme. En el capítulo 8, nosotros podemos notar en el verso 6, hablando de los discípulos del Señor, dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Eso me parece a mí tan bonito. Y la gente unánime. Pastor Giovanni, ¿qué le parece a usted bonito? ¿Qué es lo que para usted es bonito? Esto. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que se hacían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y si para usted eso no es bonito, yo no sé qué es bonito para usted. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Es la misma gloria de Dios obrando. Es la misma gloria de Dios operando. Y como si eso fuese poco, acompáñeme al capítulo 19. Capítulo 19 de una vez. Dice allí en el capítulo 19 del libro de Hechos, en el verso 11 y 12 dice: y hacía Dios, diga conmigo, y hacía Dios milagros a su nombre. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, y de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Cuántos bendicen al Señor? Diga conmigo: Jesús comenzó su ministerio con milagros, sanidades y liberaciones. Jesús comisionó a sus siervos con milagros, con sanidades y liberaciones. Y Jesús, antes de irse, dijo que sus siervos cosas mayores que él harían, hablando de milagros, sanidades y liberaciones. El maravilloso ministerio de sanidades, de milagros, sanidades y liberaciones de nuestro Señor Jesucristo no ha terminado. Yo estoy aquí para decirle, juntamente con los pastores que están aquí, que hemos tomado su legado. Hemos tomado el legado de Jesús. He tomado el legado de Jesús. Por eso estoy hablando. Yo estoy hablándole a usted de un legado que me ha sido entregado. El legado de los milagros, las sanidades y las liberaciones. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor por lo que hizo, por lo que está haciendo y hará. Estaba hablando con una mujer vía internet en México. Y mientras estoy hablando con ella, palabras más, palabras menos, Dios le calza unos dientes y Dios sana a su hijo. ¿Cuántos bendicen a la distancia? ¿Cuántos bendicen a Dios? Qué impresionante es el Señor Dios sobrenatural. Estaba en un lugar de Santander, porque después que terminó la cruzada me tocó comenzar a ir a ciertas iglesias y lugares. Y había un hombre, cayó al piso bajo el poder de Dios. Tenía un pie más. Escuche eso. Pasó lo mismo que con el bajista de la iglesia hace pocos días. Él estaba atrás, y mientras yo estoy ministrando, él pasa llorando porque tenía un dolor, un fuerte, una angustia, algo que le impedía estar tranquilo, y el Señor lo sanó ese problema. Pero no solo eso, cuando cayó él al piso, el Señor me reveló que tenía un problema en su espalda. Miramos sus pies y tenía un pie más corto que otro, y sobrenaturalmente ese pie fue creciendo, y todos dijeron: Dios mío, ¿qué es esto? Dios está todavía en control y obrando. ¿Cuántos bendicen al Dios del cielo? ¿Cuántos bendicen al Dios del cielo? Aleluya. Estaba en la ciudad de Palmira hace algún tiempo atrás, y ocurre que había una mujer. Dios la comenzó a ministrar liberación, pero comenzamos a ministrar también su rodilla, después de ellas explicarnos que el médico le había hecho 2 cirugías y que habían quedado imprecisas, y que ya tenía que resignarse con el dolor y con la incomodidad de tener unas rodillas operadas, pero que no estaban bien.
El Señor, para resumirle, sanó a esa mujer. No solamente la liberó, sanó su rodilla, donde la ciencia médica había dicho ya se tiene que conformar con su dolor y con su molestia. Jesús, el médico de médicos, allá donde fue hecha esa rodilla, le trajeron una nueva para ponérsela. ¿Cuántos bendicen a Dios? Oh, no, ese aplauso está muy pequeño. No es para mí, es para Jesús. Aleluya. Estaba en Restrepo Valle en una campaña al aire libre, como en un coliseo, y estoy ministrando y suelto una palabra. Y cuando suelto la palabra, como había una persona a mi mano derecha a distancia, no sé cuántos metros, quizás unos 25 metros. Esa persona no podía oír por un oído. Cuando solté la palabra, ¿cómo me di cuenta? Porque luego subió a la tarima con su mamá llorando porque era un joven. Él dice que cuando yo solté la palabra, él dice que sintió como un fuego que le entró y comenzó a escuchar claritico, claritico: Dios del cielo está vivo, Él es poderoso. ¿Cuántos bendicen a Dios? Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Y ocurre algo. En la misma campaña sube otro joven llorando también, llorando, y dice que estaba programado para una cirugía de rodillas y comenzó a arrodillarse porque no podía hacerlo y lloraba. Jesús sanó su rodilla, le dio cirugía antes de los médicos. ¿Cuánto bendicen a Dios? Oh, mi pregunta es: ¿amas lo sobrenatural? Los milagros. En muchas ocasiones he visto cómo comienza la gente a chorrear aceite en las manos, o cómo se llenan de escarcha. Milagros, son señales. Pero las liberaciones también son importantes. En mi análisis, escuche esto. Anoche yo prácticamente, me dice mi esposa, yo prácticamente no dormí. Yo anoche estuve estudiando, orando, estudiando. Esta mañana igual continué, y al otro día había estado, y estoy metiéndome muy fuerte en el tema que tiene que ver con demoniología, con liberaciones. Pero el punto es que en mi análisis es más la gente que matan con brujería que la que matan con bala y con cuchillo. Es más, sino que ¿qué pasa? Ven, le dio un ataque. Bueno, sí, hay causas biológicas. Muchas veces se puede presentar un ataque por cuestiones fisiológicas, pero muchas veces no es así. Entonces la gente dice: no, pues hay que enterrarlo ya. Y quedaron hasta ahí porque desconocen el mundo espiritual. Pero usted sabía que a alguien le pueden preparar la muerte de esa manera, con un derrame, con un ataque, hasta accidentes, hasta caer en la drogadicción o en el alcoholismo. Hay personas que le hacen conjuros, lo meten dentro de una botella, y esa botella tiene licor y comienzan bajo ciertos conjuros, y la persona cae en el licor y nunca puede salir de allí, de esa atadura. Hay otros que los arruinan, y hay otros tipos de cosas que hacen, de vejámenes con brujería. Pero hay algo que yo he venido mencionando, y yo sé que algunos expertos teológicos van a ponerse a pensar un poquito en lo que voy a decir, y es lo siguiente. Tiempo atrás se decía: no, los creyentes la brujería no le cae. Bueno, y entonces como que eso uno no, como que lo hacía uno como confiarse e ignorar las maquinaciones del enemigo. Por eso dice 2 de Corintios capítulo 2 verso 11. ¿Qué es lo que dice? No ignoramos sus ¿qué? Maquinaciones, para que Satanás no gane ¿qué? Ventaja. ¿Qué es lo que el Satanás lleva sobre muchos hijos e hijas de Dios? Es más, ¿sabe qué he descubierto? Que hay creyentes que deberían estar vivos, pero hoy están muertos. No porque Dios quisiese, sino porque Satanás les ganó ¿qué? Ventaja. Hay gente que tiene las finanzas atadas porque Satanás le ha ganado ¿qué? Ventaja. Recuerden esto: el mundo espiritual rige sobre el material. Lo que se ve en lo material es simplemente producto de lo que se cocina y se da en el mundo espiritual. Si queremos cambiar lo físico, tenemos que ingresar al espiritual. A su nombre. Y estoy en este lugar como autoridad espiritual para decirle que vamos, a través de la palabra de Dios y la oración, a mover muchas cosas en el mundo espiritual para que cambien a tu favor. Así que mire, yo soy de los que digo: si Dios a mí me tiene que tirar al piso y revolcar y tengo que vomitar, que vomite, que me revuelque, pero yo necesito que me libere, que lo que me está atando mi camino se vaya. Amén o no amén.
No vaya a poner que, ay, qué pena, y usted va todavía con ese diablo encima. No, usted necesita irse libre. Ay, qué pena, que qué van a decir. Nada, no, ¿qué van a decir? ¿De qué van a decir? Yo necesito que lo que Dios necesita hacer en mi vida lo haga. Mire, hay a muchas personas que les han puesto altares, les han puesto entierros, los tienen trabajados. Y usted dirá, pero es que yo no me meto con nadie, pastor, por envidia. Hay gente que ve algo y no le gusta y comienza a trabajarte y tú ni cuenta te das. Ignoras hasta quién es. Pero Dios conoce todas las cosas, y el pan de los hijos es la liberación. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Necesitamos ser libres. Necesitamos que se rompan cadenas. ¿Cuántos bendicen a Dios?